Estamos considerando el tema la vida espiritual del creyente en Cristo. Y para esto queremos comprender nuestro sacerdocio como creyentes, tal como está escrito en 1 de Pedro 2:5, que dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados en una casa espiritual y en un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo. Para poder entonces tener una plena comprensión de lo que significa nuestra vida espiritual como creyentes en Cristo, lo que significa nuestro sacerdocio como creyentes, tenemos que estudiar lo que hay en el tabernáculo, ciertamente que sí. Para poder comprender entonces nuestro sacerdocio, vamos a considerar tres grandes enfoques. El primer gran enfoque es: vamos a observar la consagración de los sacerdotes del Antiguo Testamento. El segundo gran enfoque que tendremos será introducirnos dentro del tabernáculo y ver todas sus funciones y poder analizar cada uno de los objetos que allí hay. Y el tercer gran enfoque que tendremos será estudiar el sacerdocio espiritual del creyente tal como está en el Nuevo Testamento. Para ser un sacerdote en el Antiguo Testamento era necesario haber nacido en la tribu de Leví. Y dentro de la tribu de Leví, en la familia de Aarón. Los sacerdotes del Antiguo Testamento entonces lo eran por derecho de nacimiento. En el Nuevo Testamento, todos los creyentes que hemos nacido de nuevo son sacerdotes. Todos, sin excepción alguna, integran el sacerdocio santo y un sacerdocio real. Les invito entonces a poder considerar el tema del día de hoy. Les invito a leer Levítico capítulo 8. En el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 8. Está en la página 111 en la mayoría de las Biblias. Y vamos a leer algunas porciones de la Escritura allí. Vamos a leer Levítico capítulo 8, el texto 14. La palabra del Señor dice así: hizo luego llegar el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. El texto 18. Después hizo llegar el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. El texto 22. Después hizo llegar el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y degolló, y tomó Moisés de la sangre, y puso sobre la ternilla de la oreja derecha de Aarón, y sobre el dedo pulgar de la mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo llegar luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre la ternilla de sus orejas derechas, y sobre los pulgares de sus manos derechas, y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Texto 27. Y puso todo en manos de Aarón, y en las manos de sus hijos, e hizo mecer ofrenda agitada delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos, e hízolas arder en el altar sobre el holocausto, las consagraciones de olor de suavidad, ofrenda encendida a Jehová. Texto 31. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: comed la carne a la puerta del tabernáculo del testimonio, y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. El Señor bendiga su palabra. En la primera parte de nuestro estudio estuvimos considerando la consagración que tuvo lugar a la puerta del tabernáculo de los hijos de Aarón y de Aarón. Hubieron 3 ceremonias allí. Allí tenemos el tabernáculo de reunión, y en la puerta del tabernáculo de reunión se reunió
todas las tribus de Israel para ver la consagración de sus sacerdotes, Aarón y sus hijos. En la primera ceremonia, Aarón y sus hijos eran bañados completamente. Y hemos considerado que esto era un símbolo de la regeneración en Cristo del creyente del día de hoy. Esa fue la primera parte de la ceremonia. En la segunda parte de la ceremonia, los sacerdotes recibían sus vestiduras, que son símbolos de la justicia. Y esto nos hace pensar, un minuto por favor, esto nos hace pensar en que estas vestiduras, los sacerdotes fueron consagrados como símbolos de justicia, recibieron las vestiduras de otros. Ellos se vestían con vestiduras que hablaban de otros, y era para honra y hermosura. Y esto es el símbolo de la justificación que tenemos en Cristo. Todo creyente que ha nacido de nuevo en el día de hoy está vestido de la obra y de la justicia de Cristo. Y estas vestiduras reflejan desde el punto de vista espiritual lo que el creyente en el día de hoy debería reflejar en su vida. Aarón estaba vestido por un lino fino blanco que refleja la santidad. Estaba vestido de una foda azul que habla de que venía del cielo. Tenía una mitra blanca sobre su cabeza y en esa mitra estaba una diadema santa escrita en letras de oro, santidad a Jehová. Llevaba sobre su pecho las 12 piedras preciosas, y en cada una de las piedras estaba anotada cada una de las tribus de Israel. En el borde del efod, fíjese que había una granada y una campanilla, Esa granada habla de los frutos espirituales del creyente en Cristo. La campanilla habla sobre su testimonio, cosa de que el sacerdote, cuando él caminaba, estas campanillas sonaban. Es así entonces, símbolo de la justicia. Nosotros hemos sido revestidos de otro. Nuestras vidas deben hablar de otro, de aquel que nos salvó, de aquel que nos redimió, de aquel que nos ha vestido con su propia justicia para honra y hermosura, Esa era la segunda ceremonia entonces que tenía lugar a la puerta del tabernáculo. Había una tercera ceremonia que estudiamos la vez pasada, que era la unción de los sacerdotes con aceite. Y esta unción era el símbolo del Espíritu Santo que todo creyente en Cristo recibe cuando cree la palabra de verdad y es sellado con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. Bien, hasta aquí habíamos quedado la vez pasada. Vamos a considerar ahora la cuarta parte de la ceremonia. La cuarta ceremonia, que son los sacrificios, siendo esta la parte central de esta fiesta de consagración de los hijos de Israel en su sacerdocio, es decir, Aarón y su familia. Habían 3 sacrificios. El primer sacrificio era el becerro como ofrenda por el pecado. Aquí queda reflejada la necesidad de una convicción profunda de nuestra culpa personal para poder ser sacerdotes. Esto es lo que hacía el sacerdote del Antiguo Testamento. Y aquí hay 2 ideas fundamentales. La primera idea: cuando se traía un animal, lo era para que fuera aceptado como una satisfacción. ¿Qué quiere decir esto? La muerte de Cristo es primero y principalmente una satisfacción rendida al honor y a la santidad de Dios, que ha sido agraviada por el pecado del hombre. Lo que tenía que ser satisfecho era el principio eterno de justicia en Dios,
Y este principio eterno dice que todo pecado tiene que recibir un justo castigo. Había una segunda idea en el becerro del sacrificio por la expiación como ofrenda por el pecado. Era la idea de la sustitución. Esto lo veremos y lo estudiaremos en detalle cuando nos toque estudiar el altar de bronce. ¿Qué significa esto de que aquel becerro que era presentado como ofrenda por el pecado trae la idea de la sustitución? ¿Qué significa? Es la idea de que todo el Nuevo Testamento subraya, de que la culpa era transferida, la vida del animal que se presentaba como ofrenda era aceptada en sustitución, y esto quiere decir en reemplazo, en lugar de la vida del culpable. La noción de sustitución, ¿qué implica? Implica que todo el valor, todo el mérito de la víctima que era presentada era atribuido por Dios al oferente. Desde ese momento la condición del oferente, de aquel judío piadoso que traía la víctima, aquel becerro sin tacha y sin mancha para ser ofrecido como ofrenda por el pecado, la condición del oferente ante Dios ya no era la misma, porque su condición ante el Señor ya no quedaba determinada por lo que Él era o por lo que es el oferente, sino por lo que era su ofrenda. El pecador era aceptado en su ofrenda, la ofrenda era su representante. ¿Cuál es el significado aquí? ¿Qué representa esta figura del Antiguo Testamento del carnero para el holocausto? Tenemos que aquella ofrenda del holocausto se presenta en figura. En primer lugar, el holocausto se presentaba aquella ofrenda que significa la devoción plena de Cristo al Padre. Cristo consagrado enteramente a Dios, y como dice el Salmo 40, citado en Hebreos 10, Cristo consagrado eternamente al Señor. Solamente el Padre pudo apreciar en su verdadero valor cuánto significó el sacrificio de su Hijo allí en la cruz. Solamente Dios mismo puede entender plenamente el amor de Cristo y el mérito infinito en su ofrenda de la cruz. La ofrenda del holocausto es un vocablo hebreo que se ha transliterado en muchos idiomas. Y este vocablo holocausto significa, en hebraico, totalmente quemado. El vocablo además indica lo que asciende hacia arriba, por supuesto. La ofrenda del holocausto era una ofrenda ascendente. Todo ascendía en un olor grato al Señor. El primer significado que tiene que ver es con Cristo mismo. Tiene que ver también con nuestra aceptación delante de Dios. Como Pablo declara en Efesios 5:2, lo vamos a leer, que dice: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Allí tenemos que la muerte de Cristo, en primer lugar, es una ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Y se nos exhorta a andar en este amor con que Cristo anduvo y se entregó con esa devoción entera hacia su Padre. Eso es la ofrenda tipificada y simbolizada en el Antiguo Testamento como ofrenda por el holocausto. Es una ofrenda que asciende al Padre en un olor grato, suave a Dios. Hay una segunda idea en esta ofrenda. Es que el animal era quemado totalmente en el altar. Tenía una significación para el sacerdote israelita. Y esta era una clara señal de que el sacerdote israelita se dedicaba a sí mismo enteramente a Dios. Notemos que primero venía la ofrenda por el pecado en esta ceremonia.
y después venía la ofrenda del holocausto. ¿Cuál es la lección aquí? ¿Cuál es la lección para mí, como un sacerdote del Nuevo Testamento en Cristo? Mientras no se quite la culpabilidad que pesa sobre mi conciencia, no se puede presentar ningún sacrificio espiritual aceptable. No se puede oficiar en el santuario. Pero para aquellos que somos de Cristo, queda una gran enseñanza. Que usted, como creyente, como sacerdote, usted se dedique enteramente a Dios. Y esto significa consagrar el tiempo, consagrar el dinero, consagrar el corazón, consagrar toda la vida. En esta ceremonia había un tercer sacrificio. En esta cuarta ceremonia había un tercer sacrificio. Era el sacrificio del carnero de la consagración, llamado también sacrificio de paz o sacrificio de las paces. Después de los dos sacrificios anteriores mencionados, el sacrificio como ofrenda por el pecado, la cual quita la culpabilidad del oferente, y después venía la ofrenda del sacrificio del holocausto, donde el oferente se identificaba con la perfección de la víctima en su devoción y en su entrega. Venía este tercer sacrificio, que era el sacrificio de las paces. En este tercer sacrificio los sacerdotes declaraban el placer, el agrado que sentían en oficiar en el tabernáculo y poder así, con este oficio sacerdotal, entrar en comunión con Dios como ministros del santuario. Y esto es un gran privilegio. De estos sacrificios participan el altar, el sacerdote y el oferente. En este caso hay que señalar que todo es sobre la base de la expiación. Hay ahora una reconciliación y una comunión entre Dios y el hombre. Cuando predicamos el Evangelio, hermanos, a los pecadores perdidos, como ministros nosotros, tenemos que anunciar plenamente la reconciliación y la comunión plena del pecador que cree en Cristo y que cree en su Dios. Estos sacrificios se denominan de paz o de paces, porque en estas ofrendas Dios participaba juntamente con su pueblo en señal de amistad. Estas ofrendas se hacían peticiones o vías de acciones de gracias. La paz de Dios, que se fundamenta sobre la sangre de Cristo en el día de hoy, reside en que el pecador que cree en la obra de la cruz demuestra estar satisfecho con la misma gran ofrenda que ha dado satisfacción a Dios Santo, que es su Hijo amado, que se sacrificó muriendo en esa cruz del Calvario y resucitó al tercer día para nuestra justificación. Ahora debemos detenernos un poco aquí, porque hay un detalle importante de la Escritura, y este detalle es fundamental. Ocurría en el hecho en que los sacerdotes ponían las manos sobre la cabeza de las víctimas con que ellos se identificaban. En los tres casos de las ofrendas que hemos considerado, el primer caso, ellos ponían las manos sobre el becerro que era la ofrenda por el pecado. En el segundo caso ponían las manos sobre la cabeza del carnero que era para el holocausto. Y en el tercer caso ponían las manos sobre el carnero que era de la consagración o la ofrenda de paz. Pero hay que distinguir sobre las ofrendas por el pecado y las ofrendas de olor suave. Hay que distinguir entre estos dos tipos de ofrendas. Aquellas que son para el pecado en expiación y aquellas que eran una ofrenda de olor grato, suave, que ascendía a Yahvé. Veamos el primer tipo de ofrenda, que es la ofrenda por el pecado. Al poner
las manos sobre la cabeza de la víctima, del animal, el oferente, el que ofrecía el animal, venía como pecador. ¿Qué hacía? Ponía las manos sobre el animal y transfería a la víctima su indignidad y su culpa. La víctima, el animal, la ofrenda, quedaba de esta manera identificada con el oferente y por lo tanto esa víctima llevaba la culpa. Y esta es una figura preciosa y es directa. Sin vacilar se puede decir con fundamento en el Nuevo Testamento, se puede decir que Jesucristo, Él se ha identificado con el hombre en la responsabilidad del hombre por su pecado. Ahí tenemos el primer tipo de ofrenda, la ofrenda por el pecado. Veamos lo que significa el segundo tipo de ofrenda, aquella ofrenda de olor suave o de holocausto. El holocausto y la ofrenda de las paces eran así de olor suave, grato. En este caso, el oferente, el que ofrecía a la víctima, al poner las manos sobre el animal y confesar u orar, el oferente venía como un adorador. Se identificaba ahora con la perfección de la víctima. Notemos que esta identificación indicaba que el oferente, el judío piadoso, no tenía ni devoción propia en sí mismo, no tenía ni pureza en sí mismo. Pero él presentaba una víctima sin tacha y sin mancha, que sí era pura, y era perfecta, y era sin culpa. Así sigue siendo en toda la enseñanza del Nuevo Testamento. El pecador, cuando confía en Jesucristo, está confesando una cosa, está confesando que se refugia en la perfección de la víctima, porque no puede refugiarse en sus méritos personales que no existen. Aquí la lección es fundamental. El pecador creyente no se presenta a Dios con las manos vacías, sino que por la fe se apropia de la ofrenda de Jesucristo y la hace suya, y esto lo salva. Además, no tiene una devoción propia, pero se presenta para adorar porque se refugia en la perfección de Cristo, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Aquí hay una gran lección que debemos aprender sobre la adoración. Cuando queremos adorar, no se trata en ninguna manera de que tenemos que traer un nuevo sacrificio, sino que se trata de la identificación plena del creyente en la ofrenda del cuerpo de Cristo en la cruz. Y este es el invariable orden divino. Primero, antes de disfrutar las bendiciones, el hombre necesita regocijarse en el perdón. Hay evangelios baratos en el día de hoy. Hay evangelios que ponen primero las bendiciones, que es amor sin ideas. Debemos repetir primero, que se repita la experiencia del hijo pródigo que dijo: me levantaré, iré a la casa de mi padre. Me levantaré del pecado e iré a la casa de mi padre. Aquí se encuentra el secreto de toda adoración verdadera. Podríamos preguntarnos entonces, ¿cuándo hay adoración? La adoración se verifica cuando el creyente en Cristo se regocija en lo que ha encontrado en Cristo su Señor y Salvador. Y esto nos conduce a un punto definitivo. Siempre, siempre el alma tiene que volver a la contemplación de la cruz. Y las congregaciones deben ser llevadas por el ministerio de la palabra a la contemplación de la cruz, de la apreciación que Dios hace de su amado Hijo y de la ofrenda de sí mismo. La noción de alabanza es todo lo que enaltece a Dios debido a una profunda gratitud del alma por la obra redentora de Cristo en la cruz,
y razón de nuestro reconocimiento de las excelencias de la persona de Cristo. ¿Y cuándo se advierte esta actitud? Cuando el hombre se acerca y manifiesta todo lo que ha encontrado en su amado Señor y Salvador. Al mirar estos sacrificios del Antiguo Testamento, debemos subrayar un punto importante, que el sacerdote cristiano del Nuevo Testamento, del día de hoy, no ofrece sacrificios por el pecado, ni siquiera simbólicamente. Es un sacerdote espiritual, adora en un templo espiritual, por lo tanto ofrece sacrificios espirituales. Consideremos ahora la quinta parte de la ceremonia, que era la unción de los sacerdotes con sangre. Aarón era ungido con sangre después de los hijos de él, lo eran. Es decir, Aarón primero era ungido con sangre y posteriormente sus hijos lo eran también. Aquí aparece la importancia suprema de la sangre. Aquí es la sangre la que santifica, la que separa para Dios. Notemos, según el texto que hemos leído en Levítico 8, que la mano del sacerdote era rociada con sangre para poder ejecutar los trabajos del santuario. El pie también era teñido con sangre para andar santificados por los atrios de Dios. El derramamiento de sangre es fundamental. La sangre ese es el fundamento del sacrificio. Y la sangre estaba relacionada con todos los vasos para el ministerio y con todas las funciones del sacerdote. Casi todo es purificado según la ley por la sangre. Aquí hay una gran lección, queridos hermanos, que tenemos que subrayar. La separación de lo inmundo, la santidad del carácter, siguen siendo esenciales para servir a Dios. Esta santidad interior es esencial. ¿Por qué? Porque cualquier deformidad me descalifica. Un poco de levadura leuda toda la masa. Esta santidad es esencial porque la intrusión de la carne, la intrusión de mi carne, ha hecho y puede seguir haciendo mucho daño a mi servicio y a mi testimonio y a la iglesia y a la obra del Señor. Las cosas de Dios, el pueblo de Dios, el nombre de Dios tienen que ser tratados con mucha reverencia y no con superficialidad. Notemos el detalle que nos da aquí la Escritura. El sacerdote levítico se le aplicaba la sangre sobre la mano, sobre el pie derecho y sobre la oreja. Podríamos preguntarnos, ¿por qué al sacerdote levítico se le aplicaba la sangre para consagrarlo sobre la oreja, sobre el lóbulo de la oreja y no sobre la boca? Aquí se esconde un gran secreto, queridos hermanos, queridas hermanas. Para servir a la iglesia, para trabajar para el Señor, no es para nada importante de cómo hablamos. Algunos gastan tiempo en aprender a cómo hablar. No está mal, no hay nada que decir. No está mal servir corrigiendo nuestros muchos defectos que tenemos. Pero para servir en la obra del Señor, para servir en la iglesia y trabajar para el Señor, el aprender a oír es más importante que aprender a hablar. El aprender a escuchar es más importante que aprender a hablar. Lo fundamental es el oír lo que Dios dice. No es fundamental saber hablar, pero oír sí es fundamental. Este es el método de Dios. El oír, el escuchar a Dios es fundamental,
porque por este medio Dios santifica el corazón. Fíjese que el primer rey de Israel fue desechado y el Señor fue desechado por el Señor porque no aprendió a escuchar. Neciamente acecho tuvo que escuchar Saúl de Samuel. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención cuando Dios ha hablado, esto es mejor que la grasa de los carneros. Si el corazón está santificado, separado para Dios, pronto las manos y los pies también lo estarán. ¿Cómo haremos, hermanos? ¿Cómo haremos contra un mundo que nos bombardea con ideas malsanas? Fíjese que la palabra de Dios aconseja no dejar que penetre en el alma todo lo que el mundo nos ofrece. Querido hermana, querido hermano, aprenda a apagar la televisión, aprenda a apagar la radio, aprenda a seleccionar buenos libros, aprenda a dejar tiempo para Dios. Pero la manera para santificar el oído es emplear tiempo con la Escritura, para escuchar a Dios, para poder escuchar lo que Dios tiene que decir a mi alma, para poder escuchar a Dios lo que tiene que decirme para poder consagrar. Tenemos también el pie consagrado. Así tenemos el hábito. He tomado la decisión de rechazar toda compañía con la cual no pueda andar con mi pie consagrado con sangre. La oreja, el oído del creyente ha sido consagrado. Lo ha sido para poder aprender a escuchar a Dios, como decíamos. El cristiano tiene que tener un oído selectivo. Debe elegir aquello que escucha. Y tiene que tener un oído sordo como el Señor para lo que no proceda de Dios. En Isaías leemos refiriéndose al Mesías: ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es siervo como mi escogido y ciego como mi siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre el oído y no oye. Fíjese, cuando el Señor iba a ser muerto, el Señor estuvo mudo, no abrió su boca cuando fue abofeteado y crucificado. Y es bueno recordar que tenemos un oído circuncidado para lo malo y un oído consagrado para escuchar a Dios. Un oído consagrado para escuchar a Dios. Hay una sexta parte aquí en la ceremonia de consagración de los sacerdotes. Esta sexta parte consistía en la unción de los sacerdotes con aceite. Pero ya habíamos estudiado al principio, en la tercera etapa, ¿no es cierto?, de esta gran ceremonia, de esta gran fiesta de consagración, la unción con aceite de los sacerdotes. Lo que ocurre es que los hijos de Aarón fueron consagrados con aceite después de haber sido consagrados con sangre. Porque los hijos de Aarón tipifican al creyente en Cristo del Nuevo Testamento. Y el creyente en Cristo primero es aplicada la sangre que le limpia de toda maldad, y luego, una vez, viene el Espíritu Santo a morar en el creyente. En cambio, Aarón tipifica, que era el sumo sacerdote, tipifica a Cristo. Es un tipo de Cristo. Y primero él fue ungido con aceite, fue lleno del Espíritu Divino, y luego él derramó su sangre en sacrificio como una ofrenda por el pecado y en una ofrenda de olor grato a Dios, su Padre. Tenemos una séptima ceremonia. Las manos de los sacerdotes eran llenadas con las varias porciones de las ofrendas tomadas por Moisés.
Algunas correspondían a las partes interiores de los animales sacrificados, los ijares, los riñones. ¿Qué lección tenemos aquí? Aquí hay una referencia de la plena devoción de Cristo hacia su Padre. Es decir, en la ofrenda por el holocausto, la cual era desollada en el altar de bronce para ser quemada totalmente, todo el interior que tenía el animal representa los afectos interiores que Cristo tenía para con su Padre. Los afectos y la devoción que surge en él desde la eternidad, que surge de lo profundo de su corazón y que se expresó en una entrega total. Había una porción también que tenía que ser tomada por Moisés, y eran los riñones. Y en la Escritura dice que Dios escudriña los corazones y los riñones, sin duda para poder ilustrar que Él escudriña lo profundo de nuestro ser, es decir, los aspectos más secretos de nuestro corazón, aquel deseo escondido, interno en nuestro ser. Las manos de los sacerdotes eran llenadas con todas estas partes de los sacrificios y además con las tortas hechas sin levadura. Los sacerdotes tenían así en sus manos las partes más preciosas de los sacrificios. ¿Para qué? Para que pudieran ellos apreciar el valor. Y aquí observamos un detalle importante de las manos en esta ceremonia de consagración de los sacerdotes. Fíjese que ocurrían tres cosas con las manos. Primero, hemos considerado que las manos tenían que ser colocadas en las cabezas de los animales que iban a ser sacrificadas, en las cabezas, ¿no es cierto?, del becerro y de los carneros, en cada una de las ofrendas. La ofrenda por el pecado, primero los sacerdotes ponían sus manos sobre la cabeza, ¿no es cierto?, y oraban y transferían la culpa sobre aquel becerro que era la ofrenda para el pecado. Transferían, ¿no es cierto?, identificándose en su devoción, ponían las manos sobre la cabeza del carnero para el holocausto, y lo mismo hacían sobre la cabeza del carnero de las paces. Y por estos medios habíamos visto que el pecado del oferente, por un lado, era transferido a los animales, y las manos recibían también como parte 2, eso es lo primero con las manos eran puestas sobre las cabezas de los animales y ellos transferían de esta manera la culpa o la devoción hacia los animales. También como segundo punto, las manos habían recibido un rociamiento con sangre, indicando que estas manos quedaban consagradas, quedaban santificadas, quedaban apartadas, quedaban santas. Es decir, las manos quedaban vaciadas de sus pecados. Y como tercer punto, las manos eran llenadas con las porciones de todos los interiores de los animales que eran sacrificados. Esto es importantísimo, porque esto es una figura de la transferencia de los sacerdotes de los méritos de la víctima inocente. Pero podríamos preguntarnos nosotros, ¿cuál es nuestra participación aquí? Nuestras manos y nuestro corazón pueden estar ocupados en las cosas del mundo y con su vanidad, con la carne y con la corrupción inevitable que puede estar ocupados nuestras manos en todo esto. O nuestras manos pueden estar ocupadas con Cristo, con su gloria, con sus atributos, con sus oficios. Los sacerdotes tenían que mecer con las manos llenas de los interiores de los animales
tenían que mecerlas delante de Yahvé o de Jehová. Tenían que presentar estas cosas como ofrendas mecidas delante de Dios. Y a vista del Señor era puesta sobre las porciones. La vista del Señor eran puestas no sobre ellos, sino sobre las porciones que tenían en sus manos. Como si ese movimiento de sus manos llenas de porciones de los sacrificios, los sacerdotes es como si estuvieran invitando a Dios a que contemplasen no a ellos, no por lo que ellos eran en sí mismos, sino por lo que habían en sus manos. Esta era la parte fundamental de la ceremonia de consagración de los sacerdotes. Y es fundamental que aprendamos que la única base de la aceptación por parte de Dios es Cristo mismo y una muerte absolutamente meritoria. ¿Cuál es la lección aquí? El sacerdote creyente tiene que estimar por sí mismo el valor de los sacrificios y debe así aprender la preciosa, la fundamental lección de cómo el alma se acerca a Dios y le adora. Hemos leído en Levítico 28 que después de aquellas cosas Moisés ve las manos de ellos y las hizo, Moisés toma lo de las manos de ellos y las hizo arder en el altar del holocausto, que eran las consagraciones en olor grato, eran ofrendas encendidas a Yahvé de olor suave y de olor grato al Señor. Los sacerdotes eran por este acto identificados por la ofrenda del holocausto y eran aceptados delante de Dios como una ofrenda de olor suave a Yahvé. Esta es la base única pero fundamental para nuestra adoración. Los sacrificios que estamos presentando tenían entonces un doble efecto. Primeramente eran ceremoniales y segundo eran típicos. Primero, ceremonialmente eran hechos para capacitar a Aarón para que fuera una figura de Cristo como sumo pontífice, como un sumo sacerdote. Y segundo, típicamente eran hechos para presentar delante de los ojos de la fe, en el día de hoy a nosotros, la plenitud de Cristo. La consagración de los sacerdotes habla entonces de la identificación de ellos con los sacrificios. Luego el pasaje de Levítico 8 que hemos leído habla de aquello que asciende, una figura preciosa de Cristo aceptado en la presencia del Padre después de haber hecho la obra de redención. Aprendemos aquí que los sacerdotes participaban entonces en una fiesta. Comían la carne junto a Aarón, junto con Aarón. ¿Por qué es importante este detalle de la Escritura? Porque Aarón representa a Cristo. Y esto es una figura que usted como sacerdote cristiano, querido hermana, querido hermano, junto a otros hermanos, junto en su regocijo y en paz con Dios, pero sobre todo en la comunión con Cristo, así todos nos apropiamos de la plenitud que Cristo tiene y que llena en todo. Como dice en Juan 1:16, de rebosante plenitud hemos tomado gracia sobre gracia. Para un hombre débil como yo, para un hombre escaso como yo, para un hombre ciego como yo, está la plenitud de Cristo. Fíjese que el día de las consagraciones era un día de separación total de toda actividad secular que se podía hacer alrededor del campamento del tabernáculo. Era un día de separación para el equipamiento. El alimento era el que capacitaba a los sacerdotes para cumplir sus funciones. Después de todo lo que hemos estado en esta noche considerando,
en esta ceremonia de consagración, podríamos preguntarnos entonces, ¿cuál es la lección? Podríamos preguntarnos, ¿en qué consiste la consagración? En el Antiguo Testamento, la noción de consagración abarca dos aspectos. Por un lado es la idea de la separación para Dios. Sí, es así como yo me consagro, el poder separarme para Dios. Pero por otro lado, como segundo punto, el consagrar significa llenar las manos. Notemos que el hombre que se dedica a Dios es el que se consagra. Pero aprendemos aquí cómo lo hace. Aquí hay una idea altamente consoladora, la idea de las manos. Analicémoslas. Primero, las manos habían sido vaciadas de sus pecados cuando eran puestas sobre las cabezas de los animales y se confesaba la indignidad. Segundo, las manos eran rociadas con sangre, por lo tanto las manos vacías quedaban consagradas o santificadas o apartadas con sangre. Y luego, como tercer punto, estas manos eran llenadas con las porciones interiores de los animales que se estaban sacrificando para la consagración. Esta idea central de consagración es importantísima y fundamental. Consagrar es un acto de Dios que significa llenar las manos. Y esto es definitivo y consolador, queridos hermanos. ¿Qué es lo que revela la Escritura? Revela que el sacerdocio verdadero no se fundamenta en la suficiencia humana, sino se fundamenta en la provisión divina. Todos nosotros venimos vacíos, porque estamos vacíos, pero Dios llena las manos. Dios llena las manos. Si usted se siente vacío, usted cumple la condición para ser un sacerdote. Yo me siento vacío. Yo todos los días me levanto vacío, pero Dios llena mis manos. Dios, solo Él, llena mis manos. Es Dios el que llena las manos y si Él no me las llena, las tengo vacías. Las manos eran llenadas con porciones de los sacrificios. ¿Dónde está la figura aquí? La figura apunta a Cristo, a su plenitud, a lo que Cristo es Él, es para el alma, para la iglesia y para Dios. ¿Cuál es la lección entonces, queridos hermanos y hermanas? La lección es que la capacitación para servir como sacerdote que usted y yo somos y necesitamos consiste en un conocimiento pleno del Señor como Él se revela en las Escrituras. Dios gana el oído y el corazón para consagrarnos en la plenitud de la persona de Cristo. Y Él, solo Él, llena nuestro ser. Es decir, solo Él puede llenar nuestras manos. Que el Señor bendiga su palabra, queridos y apreciados hermanos. Y en una oportunidad el próximo miércoles volveremos a considerar este tema tan precioso que hay aquí en la Escritura. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.